Hola, me llamo Estela Fuentes y tengo 85 años. Vivo sola en una casa modesta de Villahermosa, Tabasco, rodeada de fotografías amarillentas de mis antiguos alumnos colgadas en las paredes. Hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante más de 40 años. Una historia sobre esperanza, sobre ambición desmedida y sobre lo que una maestra es capaz de hacer cuando descubre que sus mejores intenciones sembraron algo terrible. Si alguna vez se preguntaron hasta dónde puede llegar la culpa cuando ven florecer el mal en alguien a quien ustedes ayudaron a crecer, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Soy jubilada desde hace 11 años. Trabajé 42 años como maestra de primaria en escuelas rurales del sureste mexicano. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó. Invisible, tranquila, sin hacer ruido. Tengo 2 hijos que viven en Ciudad de México y 3 nietos que apenas me visitan. Sé que hay una sombra entre nosotros que nunca desapareció del todo, una distancia que construí yo misma con mi silencio. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han dedicado su vida a educar. Tal vez tuvieron alumnos que las marcaron, estudiantes brillantes que les hicieron creer que estaban cambiando el mundo. Yo tuve uno así. Un niño de ojos inteligentes y sonrisa fácil que me hizo sentir que mi vocación tenía sentido. Pero ese niño creció y se convirtió en algo que jamás imaginé. Y yo, sin saberlo, fui parte de esa transformación. Me hice las mismas preguntas cada día de mi vida desde 1983, y recién ahora, más de 4 décadas después, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 31 años y acababa de llegar a Tepetitán, un pueblo olvidado de Macuspana, Tabasco. Era mi primer nombramiento como maestra titular después de años de suplencias en escuelas donde nadie quería estar. Tepetitán era exactamente eso, el tipo de lugar donde mandaban a los maestros como castigo. Sin pavimentación, sin servicios médicos decentes, con un calor infernal que te robaba el aire desde las 6 de la mañana. Vivía en un cuarto prestado por la escuela, compartiendo baño con otras 2 maestras. Mi sueldo era miserable. Apenas alcanzaba para enviar algo de dinero a mi mamá en Coatzacoalcos y para sobrevivir comiendo lo básico. Pero yo estaba feliz. Finalmente tenía mi propio grupo, mi propia aula, mi oportunidad de hacer la diferencia que tanto había soñado durante la normal. La escuela primaria Marcos E. Becerra era un edificio de concreto descascarado con salones que olían a humedad permanente, techos de lámina que convertían las aulas en hornos, bancas desiguales donde los niños se amontonaban de a 3 o 4 porque no alcanzaban para todos, pizarrones tan viejos que la tiza apenas se veía. Pero los niños tenían esa luz en los ojos que solo existe en quien todavía cree que la educación puede salvarlo. Fue un lunes de septiembre cuando lo vi por primera vez. Acababa de empezar el ciclo escolar. Estaba pasando lista en mi grupo de 4º grado cuando llegó con 15 minutos de retraso. Entró al salón sin pedir permiso, con los pantalones enlodados hasta las rodillas y una camisa blanca que alguna vez lo fue. Descalzo, cargando su mochila improvisada hecha con una bolsa de yute. Me miró directo a los ojos sin bajar la cabeza. Sin vergüenza, sin disculpa. Le pregunté su nombre. Andrés Manuel, respondió con voz clara y firme. Tenía 9 años recién cumplidos, y algo en esa mirada me dijo que ese niño sería diferente. No tenía idea de cuánto. Andrés Manuel López Obrador se sentó en la última banca del salón, en la esquina junto a la ventana rota que dejaba entrar mosquitos y el olor a río crecido. No pidió permiso. Simplemente se acomodó con esa seguridad que no correspondía a un niño de su edad y condición. Durante esa primera semana lo observé con cuidado. Era diferente a los otros 52 niños que llenaban ese salón sofocante. Los demás llegaban callados, obedientes, con la cabeza baja, acostumbrados a que los adultos los ignoraran o los regañaran. Andrés Manuel llegaba distinto, siempre con retraso porque ayudaba a su papá en la tienda familiar antes de venir a clases. Siempre enlodado porque el camino de su casa a la escuela se inundaba con cualquier lluvia. Pero siempre con esa mirada directa, desafiante casi, que te hacía voltear a verlo. En clase era brillante, dolorosamente brillante para un niño que vivía en una casa sin libros más allá de algún almanaque viejo. Cuando yo explicaba matemáticas, él resolvía los problemas antes que yo terminara de escribirlos en el pizarrón.
Cuando leíamos en voz alta fragmentos de historia, él hacía preguntas que ningún otro niño hacía. Preguntas incómodas. Maestra, ¿por qué los ricos siempre ganan en los libros? Maestra, ¿por qué nunca hablan de la gente pobre en la historia de México? Maestra, ¿usted cree que alguien de Tepetitán podría ser presidente algún día? Esas preguntas me desconcertaban. Me obligaban a pensar respuestas que la normal nunca me había enseñado a dar. Y mientras los otros niños se distraían con cualquier cosa, Andrés Manuel me sostenía la mirada esperando una respuesta real, no una evasiva de adulto. Fue en la tercera semana cuando pasó algo que me hizo entender que ese niño no era común. Habíamos empezado un proyecto sencillo. Cada alumno debía escribir una composición de una página sobre mi mayor sueño. Esperaba las respuestas típicas. Ser doctor, ser maestro, tener una bicicleta, ayudar a mis papás. Cosas humildes y realistas para niños de un pueblo olvidado que ya sabían que la vida no les daría mucho. Andrés Manuel entregó su composición 3 días después. Era diferente. Tenía 5 páginas escritas con letra apretada en hojas de cuaderno que claramente había arrancado de varios cuadernos distintos porque no tenía suficientes hojas propias. El título era Cuando yo sea presidente. No si yo fuera presidente. No me gustaría ser presidente. Cuando yo sea presidente. Leí esas 5 páginas con una mezcla de asombro y preocupación. Describía con detalles imposibles para un niño de 9 años cómo cambiaría México, cómo construiría escuelas en cada pueblo, cómo los maestros ganarían lo mismo que los doctores, cómo la gente pobre tendría casas dignas y comida suficiente, cómo los políticos corruptos irían a la cárcel. Pero lo que realmente me perturbó fue el último párrafo. Y cuando sea presidente, voy a regresar a Tepetitán y le voy a decir a la maestra Estela que ella fue la primera persona que creyó en mí. Y le voy a dar las gracias. O le voy a recordar que pudo ayudarme más y no lo hizo. Esa última línea me heló. No era gratitud pura. Era una promesa con filo. Esa tarde me quedé sola en el salón después de que todos se fueron, mirando esas 5 páginas, preguntándome qué hacer con ellas. Al día siguiente lo llamé aparte durante el recreo. Le dije que su composición era excelente, que escribía muy bien para su edad, que tenía ideas interesantes. Pero también le pregunté por qué había escrito esa última línea. Me miró con esos ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su cara. Porque es verdad, maestra. Usted puede ayudarme a ser alguien importante. O puede ser como todos los demás adultos que no hacen nada. Tenía 9 años, y acababa de ponerme entre la espada y la pared. Esa conversación con Andrés Manuel me quitó el sueño durante días. Había algo en la forma en que me había mirado, en la firmeza de su voz, que no correspondía a un niño de 9 años. Era como si ya supiera exactamente quién iba a ser y solo estuviera esperando que el mundo se diera cuenta. Decidí hacer algo que tal vez no debía hacer. Decidí convertirlo en mi proyecto personal. Empecé a prestarle libros de mi propia biblioteca, que no era gran cosa, pero para un niño de Tepetitán era un tesoro. Le presté biografías de Benito Juárez, de Francisco I. Madero, de Lázaro Cárdenas, libros sobre historia de México que ni siquiera estaban en el programa oficial. Andrés Manuel los devoraba. Me los devolvía en 3 o 4 días con las esquinas dobladas en las páginas que le habían parecido importantes, con anotaciones en los márgenes escritas con lápiz. Juárez también era pobre y llegó a presidente. Escribía en una página. Madero quiso cambiar todo y lo mataron. Escribía en otra. Cárdenas expropió el petróleo. Hay que ser valiente para quitarle cosas a los ricos, en otra más. Yo leía esas anotaciones y sentía una mezcla de orgullo y algo parecido al miedo. Orgullo porque tenía un alumno excepcional, alguien que realmente aprovechaba cada oportunidad de aprender. Miedo porque había una intensidad en el que no sabía cómo manejar. Los otros maestros empezaron a notarlo también. Durante las juntas de consejo técnico, la maestra Remedios, que llevaba 20 años en esa escuela, me advirtió: ten cuidado con ese niño López Obrador. Es muy listo, pero también es muy terco. He visto niños así. Terminan mal o terminan peligrosos. Le pregunté qué quería decir con eso. Los niños pobres que son muy inteligentes tienen 2 caminos, me explicó con esa voz cansada de quien ha visto demasiado. O se conforman con su realidad y usan su inteligencia para sobrevivir dignamente,
o se vuelven resentidos y usan su inteligencia para vengarse del mundo que los hizo pobres. Ese niño tiene cara de los segundos. No le hice caso. Pensé que era cinismo de maestra quemada. Ahora sé que me estaba advirtiendo de algo real. Fue en noviembre de ese mismo año cuando las cosas comenzaron a complicarse. Habíamos organizado un evento cívico para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana. Cada grupo debía presentar un número, bailables, poemas, obras de teatro. Yo decidí que mi grupo haría una representación sobre los niños héroes de Chapultepec. Andrés Manuel quería ser Juan Escutia, el niño que se envolvió en la bandera y se lanzó del castillo antes que dejar que la tomaran los invasores americanos. Le dije que no, que ese papel era para Rigoberto, un niño más alto y que ya tenía el disfraz porque su hermano mayor lo había usado años atrás. Andrés Manuel me miró con esos ojos que ya empezaba a conocer bien. Ojos que no aceptaban un no como respuesta. Yo debería ser Juan Escutia, maestra. Yo sé mejor la historia. Yo entiendo por qué lo hizo. Le expliqué que no era cuestión de quién entendía mejor, sino de organización práctica. Rigoberto ya tenía el disfraz. Su mamá ya había confirmado. No podíamos cambiar todo a último momento. Siempre es lo mismo, me respondió con una frialdad que me sorprendió. Siempre ganan los que ya tienen las cosas. Los que no tenemos nada siempre perdemos, aunque seamos mejores. Intenté explicarle que no era personal, que era solo logística, pero él ya había volteado y se había ido al fondo del salón. Durante los siguientes días no me habló. Hacía las tareas, participaba en clase, pero me evitaba la mirada. Era como si me hubiera puesto en una lista mental de gente que lo había decepcionado. El día del evento cívico, todo salió bien hasta que llegó el turno de mi grupo. Los niños comenzaron la representación. Rigoberto, vestido como Juan Escutia, dijo sus líneas tal como las habíamos ensayado. Y entonces Andrés Manuel, que debía estar haciendo de soldado de fondo, se adelantó. Interrumpió la obra completa. Se paró frente a todos los papás, maestros y alumnos reunidos en el patio y comenzó a recitar un discurso que claramente había memorizado. El discurso que Andrés Manuel improvisó ese día no era de un niño de 9 años. Habló durante casi 5 minutos sin titubear, sin bajar la voz, mirando directo a la audiencia con una seguridad aterradora. Dijo que Juan Escutia no se había sacrificado para que 100 años después los niños pobres de México siguieran siendo pobres. Dijo que los héroes de la patria se revolcarían en sus tumbas si vieran que sus sacrificios no sirvieron de nada. Dijo que México seguía siendo gobernado por traidores, igual que en 1847, solo que ahora los traidores usaban traje y corbata en lugar de uniforme militar. Los maestros quedamos paralizados. Los padres de familia se miraban entre sí sin saber si aplaudir o escandalizarse. Algunos niños se reían nerviosos. Otros miraban a Andrés Manuel con los ojos muy abiertos. El director de la escuela, el profesor Gamboa, un hombre de 60 años y cara perpetuamente cansada, tuvo que subir al escenario improvisado y literalmente jalar a Andrés Manuel del brazo para bajarlo. La obra continuó como pudo. Rigoberto terminó su papel con la cara roja de vergüenza. El evento concluyó entre aplausos incómodos y murmullos. Después, en la dirección, el profesor Gamboa me llamó junto con Andrés Manuel. El niño estaba sentado en una silla de madera, con las manos sobre las rodillas, completamente calmado, sin rastro de arrepentimiento. El director le preguntó qué había pasado, porque había arruinado el evento, quién le había metido esas ideas en la cabeza. Andrés Manuel respondió con voz clara: «Nadie me metió nada, profesor. Yo leo, yo pienso, y lo que dije es verdad». Gamboa me miró con dureza. «Maestra Estela, usted le ha estado prestando libros a este niño». Asentí, sintiendo que me hundía. «¿Libros de qué tipo?», insistió. «Biografías. Historia de México. Nada inapropiado». El director suspiró profundamente. «Maestra, usted es nueva aquí. Todavía no entiende cómo funcionan las cosas. Estos niños no necesitan que les llene la cabeza de ideas que no les van a servir para nada. Necesitan aprender a leer, escribir, sumar y restar. Necesitan conformarse con una vida digna en su pueblo. Si les mete aspiraciones que nunca van a poder cumplir, lo único que logra es crearles frustración». Intenté defenderme. Le dije que Andrés Manuel era excepcionalmente inteligente,
que tenía potencial para estudiar más allá de la primaria, que sería un desperdicio no cultivar ese talento. Gamboa negó con la cabeza. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, maestra. Usted cree que lo está ayudando, pero lo que está haciendo es convertirlo en un inadaptado. Ese niño ya no va a poder vivir en paz en Tepetitán. Va a pasar el resto de su vida resentido porque le mostró un mundo que nunca va a alcanzar. Luego se dirigió a Andrés Manuel. 3 días de suspensión. Y cuando regreses, quiero una disculpa pública frente a toda la escuela. Andrés Manuel lo miró sin parpadear. No voy a pedir perdón por decir la verdad. El silencio que siguió fue denso, pesado. Finalmente el director dijo, entonces serán 5 días de suspensión. Y si al regresar sigues con esa actitud, te voy a expulsar definitivamente. Aquí no necesitamos revolucionarios de 9 años. Salimos de la dirección. Yo estaba temblando de rabia e impotencia. Andrés Manuel caminaba a mi lado completamente tranquilo, como si nada de eso lo afectara. Antes de que se fuera, lo detuve. Le dije que tenía que aprender a elegir sus batallas, que no podía enfrentarse a todo el mundo todo el tiempo, que había formas más inteligentes de cambiar las cosas. Me miró con una expresión que todavía recuerdo con claridad absoluta. Usted me dijo que estudiara historia, maestra. Yo estudié, y aprendí que los que cambiaron México fueron los que no se callaron. Juárez no se calló. Madero no se calló. Villa y Zapata no se callaron. Todos terminaron mal, pero cambiaron las cosas. Yo también voy a cambiar las cosas, y no me voy a callar. Se dio la vuelta y se fue caminando descalzo por el camino lodoso hacia su casa. Yo me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba, con un nudo en el estómago. Acababa de darme cuenta de algo terrible. Ese niño no solo era inteligente, era peligrosamente idealista, y yo acababa de darle las herramientas para convertir ese idealismo en obsesión. Los 5 días de suspensión de Andrés Manuel fueron incómodos para todos. Sus padres vinieron a hablar conmigo, don José Ramón y doña Manuela, gente humilde y trabajadora que no entendía bien qué había hecho su hijo, pero sabía que había metido en problemas a la maestra que lo había estado ayudando. Don José Ramón era un hombre delgado, de manos callosas por el trabajo en la tienda de abarrotes que tenían. Hablaba poco, midiendo cada palabra. Doña Manuela era más expresiva, con esa preocupación maternal que reconocí porque mi propia madre la había tenido conmigo. Maestra, discúlpenos por lo que hizo Andrés Manuel, me dijo doña Manuela con las manos entrelazadas sobre su regazo. Ese niño siempre ha sido muy intenso, desde chiquito. Cuando algo se le mete en la cabeza, no hay forma de sacárselo. Le expliqué que no tenían que disculparse, que su hijo era brillante, que solo necesitaba aprender a canalizar esa inteligencia de forma más prudente. Don José Ramón me miró con esos ojos cansados de campesino que ha trabajado toda la vida sin ver recompensa. Maestra, con todo respeto, a veces me pregunto si no sería mejor que Andrés Manuel fuera como sus hermanos, conformes con su vida, contentos con lo poco que tenemos. Ese niño sufre porque quiere cosas que no están hechas para gente como nosotros. Esas palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Le había abierto a Andrés Manuel una ventana a un mundo de posibilidades, pero no tenía forma de garantizarle que podría alcanzarlas. Y eso era cruel. Cuando Andrés Manuel regresó a clases después de la suspensión, algo había cambiado en él. Ya no levantaba la mano con tanta frecuencia. Ya no hacía esas preguntas incómodas que antes disparaba sin filtro. Se sentaba en su lugar, hacía sus trabajos impecablemente y se iba. Pero yo sabía que no estaba callado porque hubiera aprendido humildad. Estaba callado porque había aprendido estrategia. Un día me quedé con él después de clases. Le pregunté directamente qué estaba pensando, qué había pasado durante esos días en su casa. Se encogió de hombros. Aprendí que decir la verdad en voz alta solo te trae problemas. Pero eso no significa que dejes de creer en la verdad. Solo significa que aprendes cuándo hablar y cuándo quedarte callado. Le pregunté si seguía queriendo ser presidente. Me miró directo a los ojos. Más que antes, maestra. Porque ahora sé que el sistema está hecho para callar a la gente como yo. Y cuando sea presidente, voy a cambiar eso. No era fanfarronería infantil. Era convicción absoluta. Los meses siguientes transcurrieron con relativa normalidad. Andrés Manuel seguía siendo el mejor alumno de la clase,
pero había aprendido a modular su rebeldía. Participaba lo suficiente para destacar, pero no tanto como para volver a generar conflicto. Yo seguí prestándole libros, aunque ahora con más discreción. Ya no eran solo biografías de próceres. Le presté libros sobre economía básica, sobre organización social, sobre retórica y oratoria. Cosas que encontraba en la pequeña biblioteca del sindicato de maestros en Villahermosa cuando iba los fines de semana. Andrés Manuel absorbía todo con una voracidad que asustaba. Fue en marzo de 1984 cuando pasó algo que cambió definitivamente nuestra relación. Hubo una tormenta terrible que inundó medio Tepetitán. El río Carrizal se desbordó y el agua llegó hasta las rodillas en las calles principales. Muchas familias perdieron sus casas de lámina y madera. La escuela tuvo que cerrar durante una semana. Cuando finalmente pudimos regresar, varios niños ya no volvieron. Sus familias se habían ido a buscar trabajo a Villahermosa o a Coatzacoalcos. Entre ellos estaba Rigoberto, el niño que había hecho de Juan Escutia. Andrés Manuel llegó ese lunes con la ropa mojada pero los ojos brillantes. Durante el recreo me buscó. Me contó que él y su papá habían estado ayudando a las familias afectadas, repartiendo lo poco que tenían en su tienda, organizando a los vecinos para limpiar las calles, coordinando las donaciones que llegaban de la capital. Vi algo, maestra, me dijo con una intensidad que me puso la piel de gallina. Vi que cuando hay una crisis, la gente se organiza sola. No necesita al gobierno. El gobierno llegó 3 días después, cuando ya habíamos hecho todo nosotros. Le dije que era normal, que el gobierno tenía muchos lugares que atender. No, maestra, no es normal. Es intencional. Nos tienen abandonados porque somos pobres, porque no les importamos. Esa conversación después de la inundación marcó un punto de quiebre en Andrés Manuel. Algo se endureció en él. Ya no era solo un niño brillante con aspiraciones políticas abstractas. Ahora tenía una causa concreta. Los olvidados, los pobres, la gente como él. Comenzó a organizar a sus compañeros de clase de formas que me sorprendían. Cuando faltaban útiles escolares, él conseguía que los niños de familias con más recursos compartieran con los que no tenían nada. Cuando algún compañero llegaba sin desayunar, Andrés Manuel repartía su propio almuerzo. No era caridad. Era solidaridad organizada. Un día lo descubrí afuera del salón durante la clase de educación física, sentado bajo un árbol de mango, escribiendo en un cuaderno viejo. Me acerqué sin hacer ruido. Alcancé a leer por encima de su hombro. Estaba haciendo listas. Listas de todo. Niños que necesitan zapatos, 12. Niños que faltan por problemas de dinero, 8. Familias que perdieron su casa en la inundación, 23. Le pregunté qué estaba haciendo. No se sobresaltó. Cerró el cuaderno con calma y me miró. Estoy llevando registro, maestra. Usted siempre dice que para resolver un problema primero hay que entenderlo. Yo estoy entendiendo cuánta pobreza hay en Tepetitán. Le pregunté para qué necesitaba esos números. Porque cuando sea grande y tenga poder para cambiar las cosas, voy a necesitar recordar exactamente qué hay que cambiar. Y no voy a confiar en que los políticos me digan cuáles son los problemas. Yo ya sé cuáles son. Tenía 10 años, y ya estaba construyendo su futuro político con la paciencia de un estratega. Ese año escolar terminó y Andrés Manuel pasó a 5º grado. Yo seguí dándole clases. El director Gamboa había sugerido que otro maestro tomara ese grupo, pero yo me negué. Argumenté que ya conocía a los niños, que sería contraproducente cambiarlos de maestro. La verdad era que no quería soltar a Andrés Manuel. Sentía que tenía una responsabilidad con él. Ahora sé que esa responsabilidad era en realidad obsesión. Me había convertido en algo parecido a su mentora no oficial. Los fines de semana, cuando iba a Villahermosa, buscaba libros para él. Usaba parte de mi sueldo miserable en comprar textos usados en los mercados de libros viejos. Biografías de Lenin, de Gandhi, de Mao. Libros sobre revoluciones, sobre movimientos sociales, sobre poder. Algunos de esos libros eran claramente inapropiados para un niño de 10 años, pero yo me justificaba diciéndome que Andrés Manuel no era un niño común, que tenía la madurez intelectual para procesarlos. Estaba equivocada. Lo que estaba haciendo era alimentar una obsesión que ya existía en él, convirtiéndola en algo más grande, más estructurado, más peligroso.
La maestra Remedios volvió a advertirme. Me encontró en la sala de maestros un viernes por la tarde, cuando todos los demás ya se habían ido. Estela, ese niño López Obrador te tiene obsesionada. Hablas del todo el tiempo. Le prestas más atención que a los otros 50 niños de tu grupo. ¿No te das cuenta de lo peligroso que es eso? Le respondí que solo estaba haciendo mi trabajo, que cualquier maestro haría lo mismo con un alumno excepcional. No, me dijo con firmeza. Cualquier maestro reconocería el talento y lo canalizaría dentro de los límites apropiados. Tú estás creando un Frankenstein. Le estás dando herramientas que no debería tener a su edad. Ideas que no debería estar procesando todavía. Me enojé. Le dije que estaba siendo pesimista, que tenía miedo del potencial de los niños pobres porque era más cómodo mantenerlos en su lugar. Remedios me miró con una tristeza que no entendí hasta años después. No tengo miedo de su potencial, Estela. Tengo miedo de tu ego. Tú no estás ayudando a ese niño a crecer. Estás usándolo para sentirte importante, para sentir que tu vida tiene trascendencia. Y cuando eso explote, porque va a explotar, no vas a poder controlarlo. Me levanté y salí de la sala sin responder. Pero sus palabras se quedaron conmigo, incómodas, verdaderas. Esa noche, sola en mi cuarto, me pregunté por primera vez si lo que estaba haciendo era realmente por Andrés Manuel o por mí, si estaba construyendo su futuro o mi propio legado. No me gustó la respuesta, pero ya era demasiado tarde para detenerme. El año de 1985 trajo cambios importantes. Andrés Manuel pasó a sexto grado, su último año de primaria. Yo seguí siendo su maestra, ignorando las miradas de desaprobación de los otros profesores. Para entonces, mi relación con él había traspasado los límites normales entre maestra y alumno. Nos habíamos convertido en algo parecido a cómplices. Él me contaba sus planes, no planes de niño, planes estructurados, elaborados, casi delirantes en su ambición. Me decía que después de la primaria iría a la secundaria en Villahermosa, luego a la preparatoria, luego estudiaría ciencias políticas en la UNAM, luego regresaría a Tabasco a hacer trabajo comunitario, luego entraría a la política formal, luego, eventualmente, llegaría a la presidencia. Todo estaba mapeado en su cabeza con una claridad aterradora para un niño de 11 años. Y yo, en lugar de decirle que moderara sus expectativas, lo alentaba. Le decía que sí, que todo era posible, que con esfuerzo y determinación podía lograrlo. Estaba mintiendo, o tal vez estaba proyectando en él todos mis propios sueños frustrados de grandeza. Yo había querido ser más que una maestra rural. Había querido estudiar una maestría, escribir libros sobre pedagogía, reformar el sistema educativo mexicano. Pero la pobreza, la falta de oportunidades y mi propia cobardía me habían mantenido en Tepetitán, enseñando las mismas lecciones año tras año. Andrés Manuel era mi segunda oportunidad. Si yo no podía cambiar el mundo, al menos podría formar a alguien que sí lo haría. Esa era mi justificación. Ahora sé que era mi condena. Fue en abril de ese año cuando ocurrió el incidente que debió haberme hecho detenerme, pero no lo hizo. Hubo elecciones locales en Macuspana. El PRI, como siempre, había impuesto a su candidato. La gente estaba cansada, pero resignada. Así funcionaban las cosas. El PRI ganaba siempre. Ni siquiera valía la pena votar. Andrés Manuel llegó a la escuela un lunes con los ojos rojos de no haber dormido. Me buscó durante el recreo y me mostró algo que me dejó helada. Era un volante. Lo había escrito él mismo a mano, copiado en 20 hojas usando papel carbón. El título decía, ¿por qué Tepetitán siempre pierde? En ese volante, con lenguaje sorprendentemente claro para un niño de 11 años, explicaba cómo el sistema político estaba diseñado para mantener pobres a los pobres, cómo los votos se compraban con despensas, cómo las promesas nunca se cumplían, cómo la gente había normalizado la corrupción. ¿Qué piensa hacer con esto?, le pregunté tratando de mantener la calma. Repartirlo, que la gente lea, que se dé cuenta. Le dije que no podía hacer eso, que era peligroso, que las autoridades locales no verían con buenos ojos que un niño anduviera repartiendo propaganda política. No es propaganda, maestra, es educación. Usted me enseñó que la educación libera. Intenté explicarle que había formas y tiempos para hacer las cosas, que todavía era muy joven,
que podía meterse en problemas serios. Me miró con una decepción que me partió el alma. Entonces todo lo que me enseñó era mentira. Me dijo que estudiara la historia, que aprendiera cómo funcionaba el poder, que me preparara para cambiarlo. Pero ahora que quiero hacer algo, me dice que me espere. ¿Hasta cuándo, maestra? ¿Hasta que sea tan viejo que ya no me importe? ¿Hasta que esté tan cansado como todos los demás? No supe qué responder. Andrés Manuel repartió sus volantes esa misma tarde. Al día siguiente, su papá fue llamado por el delegado municipal. Le dijeron que controlara a su hijo, que el niño se estaba metiendo en cosas que no le correspondían, que podría haber consecuencias. Don José Ramón regresó a su casa y le dio la primera paliza de su vida a Andrés Manuel. Me enteré 2 días después cuando el niño llegó a clases con un moretón en el pómulo que no podía esconder. Me acerqué a él después de clases. Le pregunté qué había pasado. Mi papá dice que usted me llenó la cabeza de ideas peligrosas. Dice que por su culpa me van a matar antes de cumplir 20 años. Le pregunté si se arrepentía de haber repartido los volantes. No, maestra. Me arrepiento de haber confiado en que usted me iba a apoyar. Esas palabras de Andrés Manuel me destrozaron. Me sentí como una traidora. Había pasado 2 años alimentando su fuego revolucionario y a la primera señal de peligro real le había pedido que se detuviera. Tenía razón en sentirse traicionado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cuarto mirando el techo, dándole vueltas a todo. Y tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Al día siguiente busqué a don José Ramón en su tienda. Le pedí perdón. Le dije que tenía razón, que yo había llenado la cabeza de Andrés Manuel con ideas demasiado grandes para su edad, que asumiría la responsabilidad. Don José Ramón me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. Maestra, el problema no es que usted le metió ideas. El problema es que mi hijo nació con esas ideas ya adentro. Usted solo les dio palabras. Pero si no hubiera sido usted, habría encontrado a alguien más. O habría aprendido solo. Ese niño está maldito o está bendecido. Todavía no sé cuál de las dos. Luego agregó, solo le pido una cosa. Si va a seguir ayudándolo, enséñele también a sobrevivir. Porque en este país, los que quieren cambiar las cosas terminan muertos o en la cárcel. Y yo no quiero perder a mi hijo. Fue un pacto silencioso entre nosotros. Yo seguiría siendo mentora de Andrés Manuel, pero ahora con una responsabilidad adicional. Enseñarle no solo a soñar, sino a protegerse. Los últimos meses de 6º grado fueron intensos. Andrés Manuel se graduaría pronto de la primaria y partiría a Villahermosa para continuar sus estudios. Yo sabía que nuestro tiempo juntos estaba terminando. Intensifiqué las lecciones. Ya no solo le prestaba libros. Ahora lo entrenaba en retórica, en cómo argumentar sin ofender, en cómo persuadir sin amenazar, en cómo leer a la gente, en cómo identificar aliados y enemigos. Le enseñé lo que la normal nunca me había enseñado a mí, que el poder no se tomaba solo con buenas intenciones, sino con estrategia, paciencia y a veces manipulación. Estaba creando algo que iba más allá de un estudiante brillante. Estaba creando a un operador político, y él absorbía todo con esa intensidad que ya conocía bien. La ceremonia de graduación de 6º grado fue en junio de 1985. Los padres llenaron el patio de la escuela. Había bancas prestadas de la iglesia, un templete improvisado con papel crepé de colores. Andrés Manuel fue elegido para dar el discurso de despedida en representación de su generación. El director Gamboa dudó, pero los otros maestros argumentaron que era el mejor promedio. No podían negárselo sin quedar mal. Yo redacté el discurso con él durante semanas. Le ayudé a estructurarlo, a pulir cada frase, a encontrar el balance perfecto entre emotivo y cauteloso. Pero cuando llegó el momento de leerlo frente a todos, Andrés Manuel hizo algo que no habíamos acordado. Se salió del guión. Comenzó bien, siguiendo el texto que habíamos preparado. Agradeció a los maestros, a los padres, habló sobre los desafíos del futuro. Pero entonces, a mitad del discurso, hizo una pausa. Sacó de su bolsillo una hoja doblada. La desdobló lentamente. Y empezó a leer algo completamente diferente. Era un compromiso, un juramento público. Yo, Andrés Manuel López Obrador, me comprometo ante ustedes, ante mi pueblo, ante mi gente, a nunca olvidar de dónde vengo.
Me comprometo a estudiar para regresar. Me comprometo a usar todo lo que aprenda para cambiar la realidad de los que menos tienen. Me comprometo a no venderme, a no traicionar, a no convertirme en uno más de los políticos corruptos que han saqueado este país. Luego miró directamente hacia donde yo estaba sentada. Y le prometo a la maestra Estela Fuentes que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, que cuando tenga el poder para cambiar las cosas, lo haré, aunque me cueste la vida, aunque me odie la mitad del país, aunque me llamen loco. El silencio que siguió fue absoluto. Los padres no sabían si aplaudir. Los maestros estaban petrificados. El director tenía la cara roja de furia contenida. Pero Andrés Manuel no había terminado. Guardó su papel, levantó la cabeza, y dijo la última frase con una convicción que me heló la sangre. Y si algún día traiciono este juramento, que mi pueblo me lo cobre. Con todo. El aplauso que siguió fue desigual. Algunos padres aplaudieron con fuerza, emocionados por las palabras de ese niño que hablaba como adulto. Otros miraban a sus alrededor inseguros, esperando una señal de qué hacer. Los maestros no aplaudieron. El director Gamboa tenía los puños apretados sobre su regazo. Yo aplaudí, sola entre el cuerpo docente. Aplaudí de pie. Y en ese momento sellé mi destino con el de Andrés Manuel para siempre. Después de la ceremonia, Gamboa me llamó a su oficina. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Maestra Fuentes, usted cruzó una línea que no debió cruzar. Ese discurso no fue idea del niño. Usted lo escribió. Usted lo entrenó. Usted lo convirtió en su pequeño Frankenstein político. Intenté defenderme. Le dije que el discurso final no había sido escrito por mí, que Andrés Manuel había improvisado. ¿Y de dónde cree que sacó esas ideas? ¿De dónde cree que aprendió a hablar así? Usted lleva 2 años convirtiéndolo en un revolucionario de juguete. Ahora él cree que puede cambiar el mundo. Y cuando el mundo lo destroce, usted va a cargar con esa culpa. Le pregunté si me estaba despidiendo. No puedo despedirla porque tiene su plaza sindicalizada, pero la voy a reubicar. El próximo ciclo escolar dará clases en otra escuela, lejos de aquí. Necesito maestros que enseñen a los niños a leer y escribir, no maestros que los conviertan en activistas. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque me estaban castigando por hacer bien mi trabajo. Alivio porque finalmente me alejaban de Andrés Manuel antes de que hiciera algo peor. Pero había un problema. No quería alejarme. Los días siguientes a la graduación fueron extraños. Andrés Manuel vino a despedirse. Me trajo un regalo envuelto en papel periódico. Era un cuaderno nuevo con su nombre escrito en la primera página. Es para usted, maestra. Quiero que escriba todo lo que me enseñó. Algún día alguien va a querer saber cómo empezó todo esto. Le pregunté a qué se refería con todo esto. A mi camino, a mi misión. Cuando sea presidente, van a investigar mi vida. Van a buscar quién me formó. Van a querer saber quién me enseñó a pensar así. Y usted va a poder decir que fue usted, que todo empezó en Tepetitán. No era gratitud pura, era una profecía, o una advertencia. Le dije que lo iba a extrañar, que estaba orgullosa de él, que siguiera estudiando. Me abrazó. Fue la primera y única vez que hubo contacto físico entre nosotros más allá de un apretón de manos formal. Gracias, maestra, por todo, pero especialmente por no tratarme como niño, por tratarme como lo que voy a hacer. Luego se fue caminando por ese camino polvoriento que tantas veces había recorrido descalzo. No lo volví a ver durante 18 años, pero en esos 18 años, su nombre nunca dejó de aparecer en mi vida. Me reubicaron a una escuela en Tenosique, en la frontera con Guatemala, más alejada, más pobre, más olvidada que Tepetitán. Estuve ahí 3 años. Luego me movieron a Comalcalco, luego a Jalpa de Méndez. Mi carrera como maestra se convirtió en una serie de reubicaciones que sospechaba no eran casuales. Alguien, en algún nivel del sindicato o de la Secretaría de Educación, me estaba castigando silenciosamente, pero no me importaba, porque seguía las noticias sobre Andrés Manuel López Obrador. Primero fueron menciones pequeñas. Un artículo en un periódico local sobre un estudiante destacado de Villahermosa. Luego una nota sobre su ingreso a la UNAM. Luego su participación en movimientos estudiantiles.
Luego su regreso a Tabasco para trabajar con comunidades indígenas. Cada noticia era una confirmación de que su plan estaba funcionando, de que todo lo que me había dicho siendo un niño de 11 años no era fantasía, era profecía, y yo sentía orgullo, pero también empezaba a sentir miedo, porque su nombre aparecía cada vez más asociado con conflictos, con protestas, con enfrentamientos contra autoridades, con acusaciones de radicalismo. El niño brillante se estaba convirtiendo en el hombre peligroso que la maestra Remedios había predicho. Los años 90 fueron una época extraña para mí. Seguía dando clases en diferentes escuelas rurales de Tabasco, siempre rotando, nunca quedándome más de 3 años en ningún lugar. Mi vida personal era inexistente. Nunca me casé. Nunca tuve hijos propios. Mis alumnos eran mis hijos, pero ninguno volvió a capturar mi atención como lo había hecho Andrés Manuel. A veces me preguntaba si eso era lo que realmente me había pasado, que había gastado toda mi pasión pedagógica en un solo niño y ya no me quedaba nada para los demás. Seguía su carrera desde la distancia. En 1988 trabajó en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. El fraude electoral de ese año fue obsceno, evidente. Cuando declararon ganadora a Carlos Salinas de Gortari, vi por televisión las protestas masivas en el Zócalo. Y ahí, entre miles de manifestantes, alcancé a ver un rostro que reconocí instantáneamente. Andrés Manuel López Obrador, con 29 años, gritando consignas contra el fraude electoral, con un megáfono en la mano y esa misma intensidad que había tenido de niño, pero multiplicada, amplificada, peligrosa. En 1994 se convirtió en presidente del PRD en Tabasco. Las noticias locales hablaban de él constantemente. Unos lo llamaban Esperanza, otros lo llamaban radical, otros directamente lo llamaban loco. Organizó bloqueos de pozos petroleros para protestar contra la corrupción de Pemex. Lideró marchas multitudinarias. Se enfrentó abiertamente con el gobernador priista Roberto Madrazo en acusaciones de fraude electoral que sacudieron al Estado. Yo veía todo eso desde mi pequeño departamento en Comalcalco, con una mezcla de orgullo y horror. Orgullo porque estaba cumpliendo exactamente lo que había prometido hacer. Horror porque estaba haciéndolo de la forma más confrontativa posible. Fue en 1996 cuando recibí una llamada que me cambió la vida nuevamente. Era de noche. Yo estaba corrigiendo exámenes cuando sonó el teléfono de mi casera. Ella subió a decirme que era para mí. Una voz masculina que no quiso identificarse. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Maestra Estela Fuentes. Sí, soy yo. Habla Andrés Manuel López Obrador. No sé si me recuerda. Mi respiración se detuvo. Claro que lo recuerdo, Andrés Manuel. Hubo una pausa larga. Necesito verla, maestra. Hay algo importante que tenemos que hablar. ¿Puede venir a Villahermosa este fin de semana? Le pregunté de qué se trataba. Por teléfono no. Tiene que ser en persona. Acepté sin pensarlo 2 veces. El sábado siguiente tomé el autobús a Villahermosa. Me había dado la dirección de un café discreto en la colonia Atasta. Llegué 15 minutos temprano, nerviosa como adolescente. Andrés Manuel entró exactamente a la hora acordada. Tenía 37 años. Ya no era el niño descalzo de Tepetitán. Era un hombre de presencia sólida, cabello oscuro peinado hacia atrás, ropa sencilla pero digna, y esos mismos ojos que nunca olvidé. Ojos que veían a través de las personas. Nos sentamos. Pidió café para ambos. Hablamos durante casi 3 horas. Me contó sobre su trabajo comunitario, sobre las injusticias que había visto, sobre la corrupción estructural que mantenía a Tabasco en la pobreza a pesar de su riqueza petrolera. Hablaba con la misma pasión del niño de 11 años, pero ahora con argumentos de adulto, con datos, con estrategia. Y entonces llegó al punto real de la reunión. Maestra, me voy a lanzar para gobernador de Tabasco en el 2000. Y voy a ganar. No importa cuánto fraude intente hacer el PRI. Voy a ganar porque la gente está lista para el cambio. Le dije que me alegraba por él, que confiaba en que lo haría bien. No me entiende, maestra. No la llamé para avisarle. La llamé para pedirle algo. Mi estómago se apretó. Cuando gane, y voy a ganar, necesito gente de confianza a mi alrededor. Gente que me conozca desde antes de que tuviera poder. Gente que no quiera nada de mí excepto que haga lo correcto. Hizo una pausa.
Quiero que sea mi secretaria de educación. El mundo se detuvo. Le dije que estaba loca, que yo era una simple maestra rural sin experiencia administrativa, que no tenía las credenciales para un puesto así. No necesito credenciales, maestra. Necesito valores. Necesito a alguien que entienda lo que es dar clases en una escuela sin techo. Necesito a alguien que sepa lo que es ver niños brillantes desperdiciados por un sistema podrido. La oferta de Andrés Manuel me dejó sin palabras durante varios segundos. Secretaria de Educación. Era un cargo que ni en mis sueños más ambiciosos había imaginado. Yo, que había pasado toda mi vida rotando entre escuelas rurales, castigada silenciosamente por el sistema, ahora tendría la oportunidad de reformarlo desde arriba. Pero algo en su mirada me inquietaba. Había una intensidad que iba más allá de la gratitud. Era como si estuviera cobrando una deuda que yo ni siquiera sabía que tenía. Le pregunté por qué yo. ¿Por qué después de tantos años? ¿Por qué ahora? Se reclinó en su silla y me sostuvo la mirada con esa franqueza brutal que siempre había tenido. Porque usted me hizo quien soy, maestra. Todo lo que sé sobre justicia social, sobre lucha, sobre no rendirse, lo aprendí de usted. Los libros que me prestó, las conversaciones que tuvimos, la forma en que me defendió cuando todos querían callarme. Usted plantó las semillas. Ahora le toca ver el árbol crecer. Sonaba hermoso. Sonaba como gratitud genuina. Pero había algo más. Y también porque necesito que entienda algo, continuó. Yo no olvido. Nunca olvido quién me ayudó. Pero tampoco olvido quién me traicionó. Usted me ayudó, maestra. Pero también me detuvo cuando quise repartir esos volantes. Me pidió que me callara cuando debía hablar. Eso también lo recuerdo. Ahí estaba, la otra cara de la moneda. No solo era gratitud, era también un recordatorio de que yo tenía una deuda pendiente con él, que me había quedado corta, que ahora tenía la oportunidad de redimirme. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Tiene hasta 1999, respondió. Ahí empieza la campaña. Piénselo bien, maestra. Esta oportunidad no va a volver. Nos despedimos con un apretón de manos que duró un segundo más de lo normal. En el autobús de regreso a Comalcalco no pude dejar de pensar en esa conversación. Había algo oscuro en todo aquello, algo que no terminaba de cuadrar. Andrés Manuel no me estaba ofreciendo un puesto por gratitud. Me estaba colocando en una posición de lealtad obligada. Si aceptaba, estaría atada a él. Si rechazaba, estaría confirmando que nunca había creído realmente en él. Era una trampa perfecta. Los meses siguientes fueron de agonía interna. Le conté a mi hermana menor, Rosario, que vivía en Coatzacoalcos. Era la única familia cercana que me quedaba después de que nuestros padres murieron. Rosario me escuchó en silencio mientras le explicaba toda la historia. Andrés Manuel de niño, los libros, el entrenamiento político informal, la oferta. Cuando terminé, ella me miró con una expresión que mezcla preocupación y decepción. Estela, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? Ese hombre te está manipulando, te está usando, y lo peor es que tú lo dejaste hacerlo desde que era niño. Intenté defenderme. Le dije que Andrés Manuel era brillante, que realmente quería cambiar las cosas, que podría ser el líder que México necesitaba. O podría ser el monstruo que tú creaste, respondió Rosario con dureza. Ese niño llegó a ti con hambre de poder. Y tú, en lugar de enseñarle humildad, le enseñaste estrategia. En lugar de enseñarle empatía, le enseñaste retórica. Le diste herramientas para manipular. Y ahora está usando esas mismas herramientas contigo. Sus palabras me dolieron porque tenían verdad, pero me dolieron más porque yo no quería aceptarlas. En 1999, Andrés Manuel anunció oficialmente su candidatura a gobernador de Tabasco. Los medios nacionales comenzaron a hablar de él. Algunos lo presentaban como un outsider honesto, otros como un populista peligroso. Yo seguía sin decidir si aceptar su oferta o no. Fue en marzo de ese año cuando volvió a buscarme. Esta vez no fue una llamada telefónica. Fue una visita directa a la escuela donde trabajaba en Jalpa de Méndez. Llegó en una camioneta blanca rodeado de 3 hombres que claramente eran su equipo de seguridad. Los niños se arremolinaron en las ventanas para ver quién era ese hombre importante que había llegado. Me pidió hablar en privado. Salimos al patio vacío de la escuela. Era media tarde.
El calor era insoportable. Ya decidió, maestra. Le dije que todavía lo estaba pensando. Su expresión se endureció. No hay mucho que pensar. O está conmigo o no está conmigo. Así de simple. La frialdad en la voz de Andrés Manuel me sorprendió. Ya no era el tono del niño agradecido ni del político carismático. Era el tono de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Le dije que necesitaba entender mejor qué esperaba de mí, que ser secretaria de Educación era una responsabilidad enorme y yo no tenía experiencia en administración de esa magnitud. No necesito que tenga experiencia, maestra. Necesito que tenga lealtad. Los técnicos me sobran. La gente preparada me sobra. Lo que no me sobra es gente que me deba algo. Gente que entienda que sin mí no serían nada. Esas palabras me cayeron como bofetada. ¿Eso soy para usted? Alguien que le debe algo. Se acercó un paso más. Su sombra me cubrió completamente bajo el sol brutal de marzo. Usted me convirtió en esto, maestra. Usted plantó la semilla. Usted regó el árbol. Ahora le toca cosechar. Pero no crea que puede cosechar sin ensuciarse las manos. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Significa que si acepta este puesto, va a tener que tomar decisiones difíciles. Va a tener que despedir maestros que no estén con nosotros. Va a tener que reestructurar el sindicato. Va a tener que enfrentarse con gente poderosa. Y cuando lo haga, no va a poder dudar. No va a poder tener la conciencia blanda que tuvo cuando me pidió que no repartiera esos volantes. Ahí estaba otra vez, el recordatorio de mi única traición. La única vez que le había pedido cautela. Y él lo usaba como arma. Le dije que necesitaba más tiempo, que era una decisión que cambiaría mi vida completamente. El tiempo se acabó, maestra. Mañana anuncio mi gabinete de campaña. Su nombre está en la lista. Si no me confirma hoy que acepta, voy a interpretar eso como que nunca creyó realmente en mí. Y eso va a quedar registrado. Era una amenaza velada. No me estaba dando opción. O aceptaba y me convertía en su cómplice. O rechazaba y me convertía en su enemiga. Miré sus ojos buscando al niño que había conocido 20 años atrás, buscando algo de esa pureza, de esa pasión genuina por ayudar a los pobres. Pero lo que vi fue algo diferente. Vi hambre, vi obsesión, vi a alguien que había aprendido demasiado bien las lecciones que yo le había enseñado. Acepto, dije finalmente, porque era cobarde, porque quería sentirme importante, porque después de 30 años de ser invisible, alguien me estaba ofreciendo relevancia. Andrés Manuel sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sabía que aceptaría. Maestra, usted y yo somos iguales. Ambos entendemos que para cambiar el mundo hay que ensuciarse. La diferencia es que yo nunca tuve miedo de admitirlo. Extendió su mano. La estreché. Y en ese momento sellé mi pacto con el diablo. Un diablo que yo misma había creado. La campaña de Andrés Manuel para gobernador fue intensa, polarizante y brutal. El PRI movió toda su maquinaria para detenerlo. Hubo compra masiva de votos, amenazas, violencia. Pero Andrés Manuel no se detuvo. Organizó caravanas interminables por todo Tabasco. Visitó cada pueblo olvidado, cada comunidad indígena, cada rincón donde nunca había llegado un candidato. Y yo estaba ahí, no en primera línea, pero visible, como su secretaria de Educación designada, como símbolo de que él valoraba a los maestros, a la gente común, a los que venían desde abajo. Los medios me entrevistaron varias veces. Me preguntaban cómo conocía a López Obrador, desde cuándo lo apoyaba. Yo repetía la historia oficial que él había construido, que había sido su maestra en primaria, que siempre había sido un alumno brillante, que creía en su proyecto de transformación. Nunca mencioné los libros prohibidos. Nunca mencioné las conversaciones nocturnas sobre revolución. Nunca mencioné que yo lo había entrenado para ser exactamente lo que ahora era, un manipulador brillante disfrazado de redentor. Las elecciones fueron el 3 de octubre de 1999. Esa noche, en el búnker de campaña en Villahermosa, esperamos los resultados con tensión insoportable. Los primeros conteos daban ventaja al candidato del PRI, Manuel Andrade Díaz. Andrés Manuel no se inmutó. Van a hacer fraude, dijo con calma absoluta. Siempre lo hacen, pero esta vez no se van a salir con la suya. Tenía razón. Los números no cuadraban.
Había irregularidades evidentes, casillas con más votos que votantes registrados, urnas que aparecían quemadas, actas alteradas. El PRI declaró ganador a su candidato, y Andrés Manuel declaró la guerra. Lo que siguió a esa elección fraudulenta fue un caos que nunca había visto en mi vida. Andrés Manuel no aceptó el resultado. No se fue a su casa derrotado. No pidió recuento en silencio a través de las vías legales. Hizo lo que había prometido desde niño. Se rebeló. Organizó bloqueos masivos de instalaciones petroleras en todo Tabasco. Convocó a tomas de carreteras. Paralizó el estado durante semanas. Miles de personas lo siguieron con una devoción que me asustaba. Lo veían como su salvador, como el único que se atrevía a enfrentar al sistema. Yo estuve en esas marchas, no al frente, pero presente, visible lo suficiente para que quedara claro que estaba de su lado. Y vi cosas que me hicieron cuestionar todo. Vi a Andrés Manuel manipular multitudes con un talento natural para la retórica que yo le había ayudado a desarrollar. Sabía exactamente qué decir, cuándo hacer pausas dramáticas, cuándo elevar la voz, cuándo bajarla para efecto emocional. Era hipnótico, era aterrador, porque lo que estaba haciendo no era solo política, era mesianismo. La gente no lo seguía porque tuviera propuestas concretas, lo seguía porque les hacía sentir que importaban, que después de décadas de ser invisibles, alguien finalmente los veía. Y él lo sabía, lo calculaba, lo explotaba. Una noche, después de un mitin particularmente intenso, estábamos en una casa de seguridad descansando. Había tal vez 10 personas en el equipo cercano. Andrés Manuel estaba revisando los discursos del día siguiente. Me acerqué a él. Le dije que necesitábamos hablar en privado. Salimos a un patio pequeño. La noche estaba húmeda, llena de mosquitos. Le pregunté directamente, ¿realmente cree que puede ganar esto? El PRI tiene todo el poder. El gobierno federal está con ellos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Me miró con esos ojos que ya no tenían nada de juveniles. Hasta donde sea necesario, maestra. Hasta que reconozcan que gané. O hasta que México entienda que este sistema está podrido y hay que demolerlo completo. Le dije que estaba poniendo en riesgo a mucha gente, que los bloqueos estaban afectando a familias que necesitaban trabajar, que había ancianos sin acceso a medicinas porque las carreteras estaban cerradas. Esos son daños colaterales necesarios, respondió sin emoción. ¿Usted cree que las revoluciones se hacen sin víctimas? Me enseñó sobre Juárez, sobre Villa, sobre Zapata. Todos causaron dolor a gente inocente, pero era necesario para el cambio mayor. Intenté explicarle que esto no era una revolución del siglo XIX, que estábamos en 1999, que había instituciones, procesos legales. Se rió. Fue una risa amarga. ¿Instituciones? ¿Procesos legales? Maestra, usted me enseñó que esas instituciones están diseñadas para mantener el status quo, que los procesos legales solo funcionan para los poderosos. Ya olvidó sus propias lecciones. No tenía respuesta, porque tenía razón. Yo le había enseñado exactamente eso. Los bloqueos continuaron durante semanas. La presión nacional e internacional creció. Pemex estaba perdiendo millones diarios. El gobierno federal intervino. Finalmente, en diciembre de 1999, después de negociaciones tensas, se llegó a un acuerdo. Manuel Andrade renunció a la gubernatura. Un interino tomó el cargo. Se convocarían nuevas elecciones en 2000. Andrés Manuel había ganado, no a través del voto, a través de la presión, a través de la amenaza, a través de mantener al Estado en jaque hasta que el sistema cedió. Había aprendido algo fundamental. El poder no se pedía, se tomaba. Esa lección definiría el resto de su carrera política. Y yo había sido su primera maestra en eso. Las nuevas elecciones se realizaron en agosto de 2000. Esta vez con observadores internacionales, esta vez con escrutinio extremo. Andrés Manuel perdió. Ganó Enrique Priego Oropesa del PRI, pero esta vez la derrota fue legítima. Los números cuadraban. No había evidencia clara de fraude masivo. Andrés Manuel aceptó el resultado, públicamente, pero en privado era otra historia. 2 días después de la derrota me buscó en mi departamento en Villahermosa. Llegó solo, sin equipo de seguridad, sin avisar. Tocó mi puerta a las 10 de la noche. Cuando abrí,
Su rostro era una máscara de furia contenida. Entró sin pedir permiso. Se sentó en mi pequeña sala. El sistema ganó, maestra. Otra vez. Pero solo esta batalla. No la guerra. Le pregunté qué iba a hacer ahora. Voy a nivel nacional. Tabasco es muy pequeño. México es lo que importa. Voy a llegar a la presidencia. No importa cuánto tarde. No importa cuántas veces me derroten. Voy a llegar. Después de la derrota en Tabasco, Andrés Manuel desapareció de mi vida durante un tiempo. No hubo llamadas. No hubo visitas. Era como si hubiera borrado esa etapa de su historia, incluyéndome a mí. Volví a mi vida de maestra rural. Volví a la invisibilidad. Pero algo había cambiado en mí. Había probado el poder, aunque fuera de forma tangencial. Había estado cerca del fuego político. Y ahora mi vida cotidiana me parecía insoportablemente pequeña. Fue en 2000 cuando me enteré que Andrés Manuel había sido nombrado presidente nacional del PRD. Luego, en 2000, que se lanzaba para jefe de gobierno del Distrito Federal. Vi sus discursos por televisión. Ya no era el político regional. Era una figura nacional. Seguía usando la misma retórica que habíamos pulido juntos décadas atrás. Los pobres primero, la lucha contra la corrupción, la defensa de los más débiles. Ganó la jefatura de gobierno en julio de 2000. Y entonces sí me buscó. Fue una carta formal, enviada a través de correo certificado. Me ofrecía un puesto en la Secretaría de Educación del DF. No como secretaria, eso hubiera sido demasiado visible. Como directora de Educación Básica. Un puesto técnico, importante, pero discreto. La carta incluía una nota manuscrita al final. Maestra, es hora de terminar lo que empezamos en Tepetitán. Venga a la Ciudad de México. Aquí es donde realmente podemos cambiar las cosas. No me falle otra vez. Ese otra vez me dolió. Seguía cobrándome aquella vez que le había pedido cautela con los volantes. Acepté. Dejé Tabasco en 2001 y me mudé a la Ciudad de México. Tenía 48 años. Era la primera vez en mi vida que vivía fuera del sureste. El trabajo era demandante. Andrés Manuel era un jefe obsesivo, perfeccionista, que exigía lealtad absoluta y resultados inmediatos. Pero también era carismático. Implementaba programas sociales que realmente ayudaban a la gente. Pensiones para adultos mayores. Apoyo a personas con discapacidad. Becas para estudiantes. Funcionaban. La gente lo adoraba. Y yo empecé a creer, otra vez, que tal vez sí era diferente. Que tal vez todo lo que había visto de oscuro en él era solo dureza necesaria. Que tal vez realmente estaba destinado a salvar a México. Estaba equivocada. Fue en 2004 cuando empecé a ver las grietas detrás de la imagen pública. Hubo un escándalo de corrupción con uno de sus colaboradores cercanos, René Bejarano, quien fue grabado recibiendo dinero ilícito. El video se hizo público. Fue devastador para la imagen de Andrés Manuel. Él respondió con furia. Organizó marchas masivas. Acusó a sus enemigos políticos de conspiración. Se victimizó. Funcionó. La gente le creyó. Pero yo había estado en las reuniones internas. Yo sabía que Bejarano era su hombre de confianza. Sabía que Andrés Manuel sabía exactamente lo que estaba pasando. Y decidió sacrificarlo. Lo dejó caer públicamente. Se deslindó. Lo convirtió en chivo expiatorio. Era pura estrategia. Sobrevivencia política. Lo mismo que yo le había enseñado cuando tenía 11 años, identificar cuándo cortar lazos, cuándo sacrificar piezas menores para salvar la partida. Una noche, después de una reunión particularmente tensa sobre el escándalo, me quedé sola con él en su oficina. Le pregunté directamente, ¿usted sabía lo de Bejarano? Me miró sin parpadear. Por supuesto que sabía. Y lo dejó hacer. Lo dejé hacer porque era necesario. Así funciona el sistema. No puedes cambiarlo desde afuera siendo puro. Tienes que entrar, ensuciarte, ganar poder. Y cuando tengas suficiente poder, entonces sí puedes limpiar todo. Le dije que eso sonaba a justificación de la corrupción que él mismo denunciaba. No es corrupción cuando es para el bien mayor, maestra. Es estrategia. Esa frase me quedó grabada, porque era exactamente lo que todos los políticos corruptos decían. Pero viniendo de él, de alguien que había comenzado con ideales puros, sonaba aún más aterrador. En 2005 estalló otro escándalo, el desafuero.
El gobierno de Vicente Fox intentó quitarle fuero a Andrés Manuel por un supuesto delito menor relacionado con un terreno. Era claramente una maniobra política para impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2006. Andrés Manuel lo convirtió en su plataforma. El intento de desafuero fue el mejor regalo que los enemigos de Andrés Manuel pudieron darle. Él convirtió una acusación legal en un martirio político. Organizó marchas masivas. Cientos de miles de personas salieron a las calles a defenderlo. Se presentó como víctima de un complot de la élite que temía al cambio verdadero. Y funcionó. La presión pública fue tan grande que Vicente Fox tuvo que dar marcha atrás. El desafuero se canceló. Andrés Manuel salió fortalecido, invencible, convertido en símbolo de resistencia contra el sistema. Yo estaba ahí, en esas marchas multitudinarias. Veía cómo la gente lo adoraba con una devoción que ya no era política, era religiosa. Lo llamaban el Peje. Lo pintaban en murales como héroe popular. Las señoras le tocaban la ropa como si fuera santo. Los niños cargaban carteles con su rostro. Y él lo absorbía todo con una naturalidad que me asustaba. Una tarde, caminando por el Zócalo después de un mitin, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Ve esto, maestra? Esto es lo que siempre quise, desde que era niño en Tepetitán. No solo poder político, amor, devoción absoluta. Que la gente me necesite como necesitan el aire. No era ambición política normal, era megalomanía. En 2006 se lanzó como candidato presidencial por el PRD. La campaña fue brutal, polarizante, visceral. México se dividió entre los que lo amaban y los que lo odiaban. No había término medio. Yo trabajé en su equipo de campaña, enfocada en temas educativos, pero cada vez me sentía más incómoda. Veía cómo manipulaba narrativas, cómo convertía datos complejos en consignas simples, cómo prometía soluciones mágicas a problemas estructurales, cómo demonizaba a sus oponentes no solo como adversarios políticos, sino como enemigos del pueblo. Era efectivo, pero era peligroso. Las elecciones fueron el 2 de julio de 2006. Los resultados fueron increíblemente cerrados. Felipe Calderón del PAN ganó por menos de un punto porcentual. La diferencia era de apenas 233.831 votos de más de 41 millones emitidos. Andrés Manuel no aceptó el resultado. Alegó fraude. Exigió recuento voto por voto. Organizó plantones que paralizaron Paseo de la Reforma durante semanas. Convocó a sus seguidores a declararlo presidente legítimo en una asamblea paralela. Yo sabía que no había evidencia sólida de fraude masivo. Había irregularidades, sí. Siempre las hay, pero no suficientes para revertir el resultado. Pero Andrés Manuel no operaba con evidencias, operaba con narrativas, y la narrativa que construyó fue perfecta. Le habían robado la presidencia porque el sistema tenía miedo del verdadero cambio. Millones de personas le creyeron. Yo ya no. Fue en septiembre de 2006, en medio del caos del plantón, cuando tuvimos nuestra última conversación privada. Lo busqué en su campamento improvisado en el Zócalo. Estaba rodeado de gente, pero logré sacarme unos minutos a solas con él. Le dije que necesitaba renunciar, que ya no podía seguir siendo parte de esto. Me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «¿Me va a traicionar otra vez, maestra?» Le dije que no era traición, que simplemente ya no compartía sus métodos. «Usted me creó», respondió con voz baja pero cortante. «Usted plantó estas ideas en mi cabeza. Usted me enseñó que el sistema era corrupto, que había que luchar sin cuartel, que los fines justificaban los medios. Y ahora que estoy haciendo exactamente lo que me enseñó, me dice que está mal». Intenté explicarle que las cosas no eran tan simples, que había diferencia entre luchar por el cambio y crear caos, entre cuestionar el poder y destruir las instituciones. «No hay diferencia, maestra. Eso es lo que usted nunca entendió. O destruyes el sistema o el sistema te destruye a ti. No hay términos medios». Le dije que eso sonaba a dictador, no a demócrata. Se acercó un paso. Su sombra me cubrió completamente. La democracia es una farsa que inventaron los ricos para que los pobres creyeran que tenían voz. Yo voy a darles voz real. Y si eso requiere romper algunas reglas, que así sea. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Renuncié formalmente 2 semanas después. No hubo despedida.
No hubo agradecimiento, solo un comunicado oficial diciendo que había decidido regresar a Tabasco por razones personales. Volví a Tabasco en octubre de 2006 como una mujer rota. Tenía 53 años y sentía que había desperdiciado mi vida entera en un proyecto que se había convertido en pesadilla. Conseguí trabajo nuevamente como maestra, esta vez en una secundaria de Villahermosa. Pasé de la política nacional a dar clases de civismo a adolescentes que apenas me prestaban atención. Era mi penitencia. Los años que siguieron fueron de silencio autoimpuesto. Andrés Manuel continuó su carrera política. Perdió nuevamente la presidencia en 2012, esta vez contra Enrique Peña Nieto. Otra vez alegó fraude. Otra vez se victimizó. Pero su narrativa estaba funcionando. Su movimiento crecía. Se llamaba Morena ahora. Ya no era el PRD. Era algo más grande, más organizado, más peligroso. Y yo lo veía todo desde la distancia, con una mezcla de horror y fascinación. Porque seguía siendo brillante. Seguía conectando con la gente. Seguía llenando estadios con sus discursos. Seguía prometiendo el paraíso a quienes no tenían nada. Y la gente le creía. Porque México estaba cansado. Harto de la corrupción del PRI y del PAN. Desesperado por creer que alguien, finalmente, sería diferente. Andrés Manuel no era diferente. Era peor. Porque los políticos tradicionales al menos admitían que jugaban el juego del poder. Él se disfrazaba de redentor mientras jugaba el mismo juego, pero con más astucia. Fue en 2018 cuando todo explotó. Andrés Manuel ganó la presidencia con una mayoría aplastante. 53% de los votos. 30 millones de mexicanos votaron por él. La noche de la victoria lo vi por televisión dando su discurso en el Zócalo, rodeado de cientos de miles de personas que lo vitoreaban como Salvador. Y sentí náuseas, porque yo sabía quién era realmente. Yo lo había visto manipular, mentir, sacrificar aliados, construir narrativas falsas. Yo sabía que detrás de esa imagen de austeridad y honestidad había un hombre obsesionado con el poder a cualquier costo. Y 30 millones de mexicanos acababan de darle las llaves del país. 2 semanas después de su victoria, recibí una llamada. Era de su equipo de transición. Me invitaban a formar parte de un consejo consultivo sobre educación. Nada oficial. Sin sueldo. Solo asesoría técnica. Era su forma de recordarme que todavía me tenía catalogada. Que sabía dónde estaba. Que no había olvidado. Rechacé la invitación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en el niño descalzo de Tepetitán, en sus ojos brillantes llenos de sueños imposibles, en cómo yo había alimentado esos sueños hasta convertirlos en obsesión. Y me pregunté, por milésima vez, si las cosas hubieran sido diferentes si yo simplemente le hubiera enseñado a leer y escribir. Nada más. Si no le hubiera prestado esos libros sobre revoluciones. Si no le hubiera entrenado en retórica. Si no le hubiera hecho creer que estaba destinado a la grandeza, tal vez habría sido un hombre feliz, un maestro, un abogado de pueblo, un líder comunitario local. En lugar de esto, en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. Yo lo vi por televisión desde mi pequeño departamento en Villahermosa, jurando proteger la Constitución que tantas veces había dicho que había que destruir y reconstruir. Los primeros meses de su gobierno fueron exactamente lo que esperaba. Canceló proyectos importantes con justificaciones populistas. Atacó a instituciones autónomas. Dividió al país entre nosotros y ellos. Convirtió las conferencias matutinas en púlpitos de propaganda. Y la gente lo seguía amando. Porque les hablaba bonito. Porque les decía que finalmente eran importantes. Porque convertía la pobreza en virtud y la crítica en traición. Era un maestro de la manipulación. Y yo lo había entrenado. Fue en marzo de 2019 cuando pasó algo que me obligó a actuar. Estaba dando clases en la secundaria cuando 2 hombres de traje entraron al salón. Se identificaron como parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. Me pidieron que los acompañara. Afuera me esperaba una camioneta oficial. Me llevaron a las oficinas del gobierno en Villahermosa. Ahí me esperaba alguien que no había visto en persona desde 2006, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de visita oficial en su estado natal, y había pedido verme. El encuentro fue en una sala privada del Palacio de Gobierno de Tabasco.
Solo estábamos él y yo. Sus guardias esperaban afuera. Era la primera vez en 13 años que nos veíamos cara a cara. Había envejecido. Tenía 65 años, el cabello completamente blanco, la piel más arrugada, pero los ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos que veían a través de las personas. Maestra Estela, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Me senté frente a él sin responder. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Vine a Tabasco para inaugurar algunos proyectos, continuó, pero también vine a verla. Tenemos cosas pendientes. Le pregunté qué clase de cosas. Gratitud, principalmente. Usted fue fundamental en mi formación. Sin usted, nada de esto hubiera sido posible. Hizo un gesto amplio, abarcando todo. El poder, la presidencia, México entero. No vine aquí para que me agradezca, le dije con voz más firme de lo que me sentía. Lo sé. Vino porque la obligué. Porque quiero que entienda algo muy importante. Se inclinó hacia adelante. Yo nunca olvido, maestra. Nunca olvido quién me ayudó. Pero tampoco olvido quién me abandonó. Usted me abandonó en 2006 cuando más la necesitaba. Cuando estaba luchando contra el fraude. Cuando estaba defendiendo los votos de millones de mexicanos. Intenté defenderme. Le dije que me fui porque no podía respaldar sus métodos. Porque había cruzado líneas que no debía cruzar. Líneas. Se rió amargamente. Usted me enseñó que no había líneas, maestra. Que el sistema estaba podrido. Que había que destruirlo para reconstruirlo. Ya olvidó esas conversaciones en Tepetitán. Le dije que esas conversaciones eran con un niño de 11 años. Que las cosas cambian. Que la realidad es más compleja que la teoría. La realidad es exactamente lo que usted me enseñó que era. Un juego de poder. Y yo aprendí a jugarlo mejor que nadie. Hubo un silencio denso. Luego sacó una carpeta de manila de su portafolio. La puso sobre la mesa entre nosotros. ¿Sabe qué es esto? Negué con la cabeza. Es un expediente. Su expediente. Todo lo que hizo durante los años que trabajó conmigo. Las decisiones que tomó. Los maestros que despidió por no ser leales. Los contratos que firmó sin licitación adecuada. Las pequeñas corruptelas que cometió porque era necesario para mantener el proyecto funcionando. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo solo seguía órdenes. Exacto, dijo con satisfacción. Seguía órdenes. Mis órdenes. Y ahora eso está documentado. Firmado. Con su nombre. Entendí a dónde iba esto. Usted no es inocente, maestra. Usted es cómplice. Y si alguna vez decide hablar públicamente sobre mí, si alguna vez decide contar su versión de cómo me formó, yo voy a asegurarme de que este expediente llegue a las autoridades correspondientes. Era chantaje puro. Le pregunté qué quería de mí. Silencio. Solo eso. Viva su vida tranquila en Villahermosa. De sus clases. Jubílese en paz. Pero nunca, jamás, hable sobre nuestra relación. Nunca escriba un libro. Nunca de entrevistas. Nunca confirme las cosas que la gente sospecha sobre cómo llegué a ser quien soy. Le pregunté hasta cuándo. Hasta que yo muera. O hasta que usted muera. Lo que pase primero. Me levanté temblando. Le dije que era un monstruo. Que se había convertido en todo lo que decía combatir. No, maestra. Me convertí en lo que usted me enseñó a ser. La diferencia es que yo tuve el valor de llevarlo hasta el final. Usted se acobardó a medio camino. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, dijo una última cosa. Por cierto, sus nietos Diego y Ana son hermosos. Los vi en las fotos de Facebook de su hija Camila. Sería una pena que algo les pasara por culpa de las decisiones imprudentes de su abuela. Me detuve en seco. No estaba hablando de mi hija. Estaba hablando de otra persona. Pero el mensaje era claro. Sabía cosas de mi vida que no debería saber. Tenía poder para dañar a mi familia. Y lo usaría si era necesario. Salí de esa sala llorando de rabia e impotencia. Los años que siguieron a ese encuentro fueron de silencio forzado y culpa constante. Veía las noticias todos los días. Veía cómo Andrés Manuel gobernaba México con mano cada vez más autoritaria. Cómo atacaba a periodistas que lo criticaban. Cómo debilitaba instituciones autónomas.
cómo polarizaba al país con su retórica de pueblo bueno contra élite corrupta. Y yo no podía decir nada. Estaba atada por el miedo, por ese expediente que existía en algún lugar, por las amenazas veladas sobre mi familia. Me jubilé en 2020, a los 67 años. La pandemia llegó y el mundo se detuvo. Yo me quedé encerrada en mi departamento viendo cómo México se desmoronaba mientras su presidente daba conferencias matutinas llenas de datos falsos y promesas vacías. Había gente muriendo en hospitales sin equipo. Había doctores rogando por insumos. Había familias enteras cayendo en la pobreza. Y él seguía siendo popular, porque era maestro en convertir fracasos en victorias narrativas, en echarle la culpa a gobiernos anteriores, en presentarse como víctima de complots inexistentes. Todo lo que yo le había enseñado sobre retórica y manipulación, lo usaba a escala nacional, y millones de personas seguían creyéndole. Fue en 2022 cuando mi hermana Rosario murió. Cáncer de páncreas. Tenía 69 años. En su lecho de muerte, tomó mi mano con fuerza y me dijo algo que me perseguiría para siempre. Estela, tienes que contar la verdad antes de que sea tarde. Tienes que decir lo que hiciste. No por México. México ya está perdido. Pero por tu alma, para que puedas morir en paz. Le dije que no podía, que tenía miedo, que me habían amenazado. Peor que la muerte es vivir como cobarde. Tú creaste a ese monstruo. Ahora tienes la obligación de advertir a la gente de lo que realmente es. Murió 2 días después, y yo me quedé con esas palabras clavadas en el pecho como puñales. Pasaron los meses. México seguía hundiéndose. La violencia crecía. La economía se estancaba. Los programas sociales eran cada vez más clientelares. La democracia se erosionaba. Y Andrés Manuel preparaba el terreno para que su partido continuara en el poder después de él, para que su proyecto, su movimiento, su visión autoritaria se perpetuara. Había convertido a México en su experimento personal, y yo había puesto la primera piedra. Fue en enero de 2024 cuando tomé la decisión final. Estaba sola en mi departamento, mirando por la ventana, cuando me di cuenta de algo. Ya no tenía nada que perder. Tenía 71 años. No tenía esposo. No tenía hijos. Mi hermana había muerto. Mis sobrinos vivían lejos y apenas me hablaban. ¿Qué podían quitarme que no me hubiera quitado ya la vida? ¿Qué podían hacerme que fuera peor que vivir con esta culpa hasta el día de mi muerte? Saqué un cuaderno viejo, el mismo que Andrés Manuel me había regalado en 1985 cuando se graduó de 6º grado, el que me había dicho que usara para documentar cómo empezó todo esto. Y empecé a escribir, no para publicar, no todavía, solo para sacar todo, para poner en palabras las décadas de secretos, mentiras, manipulaciones y culpa. Escribí sobre el niño descalzo que llegó tarde a mi clase en 1983. Escribí sobre los libros prohibidos que le presté. Escribí sobre cómo lo entrené en retórica política siendo solo un niño. Escribí sobre su obsesión con el poder disfrazada de amor por los pobres. Escribí sobre las señales de alerta que ignoré. Escribí sobre cómo su mesianismo creció hasta convertirse en megalomanía. Escribí sobre mi propia vanidad, sobre cómo yo quería sentirme importante, sobre cómo usé a ese niño para llenar el vacío de mi propia vida mediocre. Escribí la verdad completa. Me tomó 6 meses terminarlo. Cuando puse la última palabra, lloré durante horas, porque finalmente entendí algo que había negado durante 40 años. Yo no había sido su mentora. Yo había sido su cómplice. No solo había formado a un político autoritario, había ayudado a crear a un dictador con rostro democrático. Y ahora México entero pagaba el precio de mi ego y mi cobardía. El documento completo tenía 247 páginas. Lo guardé en una memoria USB. Hice 3 copias. Las escondí en lugares diferentes. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Contacté a un periodista. No cualquier periodista. Alguien que había sido crítico constante de Andrés Manuel. Alguien que había pagado el precio con amenazas, demandas, ataques en las mañaneras. Alguien que sabría qué hacer con esta información. El periodista se llamaba Miguel Ángel Ferreira. Tenía 45 años y dirigía un medio digital independiente que se había ganado la reputación de no doblegarse ante presiones gubernamentales. Lo había contactado a través de un correo electrónico cifrado,
usando una cuenta falsa desde un café internet. Le pedí reunirnos, en persona, en territorio neutral. Aceptó con cautela. Nos encontramos en un café de Villahermosa, lejos del centro. Era marzo de 2024. Yo llegué con una mochila pequeña que contenía una de las memorias USB. Miguel Ángel era un hombre delgado, de mirada inteligente y ademanes nerviosos. Se sentó frente a mí y fue directo al punto. Su mensaje decía que tenía información sobre el origen de López Obrador. ¿Qué tan verificable es? Saqué la memoria USB y la puse sobre la mesa. Es mi testimonio completo. 40 años de conocerlo. Desde que tenía 9 años hasta ahora. Nombres, fechas, conversaciones. Todo documentado. Sus ojos se iluminaron, pero luego se apagaron con desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Le conté la verdad. Le hablé del miedo, de las amenazas, de la culpa, de mi hermana muriendo y pidiéndome que dijera la verdad. ¿Tiene pruebas físicas? Documentos, fotografías, grabaciones. Negué con la cabeza. Solo tengo mi palabra. Y sé que no es suficiente en esta época. Pero todo lo que escribí puede ser corroborado con registros escolares, con gente que todavía vive en Tepetitán, con documentos de mi trabajo en su gobierno del DF. Miguel Ángel tomó la memoria USB. La guardó en su bolsillo. Esto va a ser una bomba. ¿Está preparada para lo que viene? El gobierno va a negarla, va a atacarla, va a destruir su reputación. Van a decir que está senil, resentida, que fue despedida y busca venganza. Lo sé, respondí. Por eso esperé tanto. Pero ya no me importa lo que me pase. Tengo 71 años. Si muero mañana, al menos moriré habiendo dicho la verdad. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de ansiedad absoluta en las que esperé una llamada, un mensaje, algo. Finalmente, Miguel Ángel me contactó. Había leído todo. Había verificado lo que podía verificar. Había encontrado a excompañeros maestros de Tepetitán que confirmaban mi relación con Andrés Manuel. Había encontrado documentos que probaban mi trabajo en su gobierno. Vamos a publicarlo, me dijo. Pero necesito que esté lista. Esto va a cambiar su vida para siempre. Le dije que estaba lista. Era mentira. Nadie está lista para esto. La publicación salió el 15 de abril de 2024. Un reportaje extenso titulado La maestra que formó al presidente, cómo López Obrador fue entrenado en autoritarismo desde niño. Incluía fragmentos de mi testimonio, análisis de expertos, contexto histórico. Explotó. En 24 horas era trending topic nacional. Los medios tradicionales lo retomaron. Los críticos del gobierno lo compartían como evidencia de lo que siempre habían sospechado. Los seguidores de Andrés Manuel me atacaban como traidora, mentirosa, agente de la oposición. Esa misma noche, en su conferencia mañanera del día siguiente, el presidente habló de mí. No dijo mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Hay gente resentida que inventa historias. Gente que nunca pudo con su propia mediocridad y ahora quiere manchar a quien sí logró algo. No les vamos a hacer caso. El pueblo es sabio y sabe distinguir la verdad de la calumnia. Sus seguidores me encontraron en redes sociales que ni siquiera sabía que existían. Me llenaron de amenazas de muerte. Publicaron mi dirección. Fotografías de mi edificio. Mensajes diciendo que merecía morir por traidora. Tuve que mudarme a un hotel. Luego a casa de una prima en Coatzacoalcos. Luego a otro estado. Viví 3 meses escondida, con miedo constante, preguntándome si había hecho lo correcto. Pero entonces empezaron a llegar los mensajes de otro tipo, de maestros que habían vivido experiencias similares con alumnos que se convirtieron en políticos corruptos, de padres que reconocían en mi historia el peligro de alimentar la ambición sin límites, de gente que simplemente agradecía que alguien hubiera tenido el valor de decir la verdad. No cambió nada políticamente. Andrés Manuel siguió siendo popular. Su partido ganó las elecciones de junio de 2024 con su candidata impuesta. México siguió hundiéndose, pero algo cambió en mí. Por primera vez en 40 años, pude dormir sin pesadillas. Hoy es diciembre de 2025. Tengo 85 años y vivo en una casa modesta de Villahermosa, la misma ciudad donde empezó todo hace más de 4 décadas. Regresé hace 6 meses, cuando las amenazas disminuyeron y me di cuenta de que esconderme no tenía sentido.
Si van a venir por mí, que vengan. Ya no tengo miedo. Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia en septiembre de este año. Su sucesora, elegida a dedo por él, continúa exactamente las mismas políticas, el mismo discurso, la misma polarización, la misma erosión de instituciones. México no se ha salvado. Tal vez nunca lo haga. Pero esta historia no es sobre México. Es sobre mí, sobre mi culpa, sobre mi responsabilidad. He recibido cientos de mensajes desde que publiqué mi testimonio. Algunos me llaman heroína por decir la verdad. Otros me llaman traidora por haber esperado tanto. Ambos tienen razón. No soy heroína. Las heroínas actúan a tiempo. Yo actué cuando ya no quedaba nada que salvar. Pero tampoco soy solo víctima. Fui cómplice activa durante décadas. Alimenté el ego de un niño obsesionado con el poder. Le di herramientas para manipular. Lo entrené en retórica, en estrategia, en ver el mundo como campo de batalla entre aliados y enemigos. Todo porque yo quería sentirme importante, porque quería que mi vida tuviera trascendencia, porque mi vanidad era más grande que mi prudencia. A veces pienso en ese niño descalzo que entró tarde a mi clase en septiembre de 1983, en sus ojos brillantes llenos de sueños, en su hambre de conocimiento, en su deseo genuino de ayudar a los pobres. ¿Qué habría pasado si yo le hubiera enseñado humildad en lugar de ambición? ¿Qué habría pasado si le hubiera mostrado que cambiar el mundo empieza por cambiarte a ti mismo, no por cambiar a otros? Tal vez habría sido solo un buen maestro de pueblo. Tal vez habría ayudado a cientos de niños sin necesidad de poder político. Tal vez habría vivido una vida feliz, anónima, útil. Pero esos son fantasías. La realidad es esta: yo ayudé a crear un monstruo. Y ahora tengo que vivir con eso. Si esta historia tocó tu corazón, te pido algo diferente a lo usual. No te pido que te suscribas ni que des like. Te pido que reflexiones sobre tu propia vida, sobre las personas que has influenciado, sobre las semillas que has plantado en otros. Porque todos somos maestros de alguien. Padres, hermanos, amigos, jefes. Todos dejamos huellas en otros. Y esas huellas pueden construir o destruir. Yo destruí sin querer, o tal vez queriendo, pero sin admitirlo. Si tú también cargaste secretos que pesaban demasiado, si también tuviste que tomar decisiones que te marcaron para siempre, si también descubriste que tus buenas intenciones pavimentaron caminos al infierno, te invito a contar tu historia en los comentarios. No para juzgarte, para recordarnos que somos humanos, falibles, capaces del bien y del mal, y que reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la redención. Sobreviví no para ser heroína, sino para contar la verdad. Y la verdad es esta: nadie forma a un líder autoritario con un solo acto. Lo formas con 1000 pequeñas decisiones, con cada libro prestado, con cada conversación donde alimentas su ego, con cada vez que validas su obsesión en lugar de cuestionarla. Yo puse la primera piedra. Otras personas pusieron las siguientes. Pero sin mi primera piedra, tal vez el edificio nunca se hubiera construido. Esa es mi carga. Esa es mi verdad. Y ahora, finalmente, puedo decir que la he dicho completa. Que Dios, si existe, me perdone. Porque yo todavía no puedo perdonarme a mí misma. Pero al menos ya no miento. Y eso tendrá que ser suficiente.